Pero vamos ya a nuestro primer tema. Vamos a saludar a Miguel Antezana, ya lo tenemos a él en contacto. Miguel, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Tú eres experto en comunicación corporativa, en comunicación gubernamental, en fin. Lo que nos interesa saber ahora, como todo gobierno, necesita comunicar bien para que nosotros, los ciudadanos, los gobernados, sepamos finalmente qué camino va a seguirse en adelante. Sin embargo, vemos que todavía existe improvisación, incluso en la comunicación, en el gobierno del señor Pedro Castillo. Miguel. Es así, lamentablemente hasta este momento no podemos hablar de que existe una comunicación gubernamental, mucho menos que hay una gestión profesional de la comunicación desde el lado del gobierno. Yo creo que esa es una de las grandes carencias que además Pedro Castillo ha traído desde la campaña hasta ahora el gobierno. Porque recordemos que también que cuando se hace conocido Pedro Castillo a partir del 11 de abril, porque antes en realidad a nivel de Liga Metropolitana no estaba en las encuestas, desde ese momento que Pedro Castillo ya comienza a estar en la escena pública, notamos a un candidato en ese momento que no necesariamente tenía unas grandes dotes comunicacionales. Sin embargo, en la medida que fue pasando el tiempo, fue con la práctica quizás agarrando una cierta habilidad. Sin embargo, eso no quiere decir que el que tú apliques ciertas estrategias a nivel de candidato vas a tener que aplicar las mismas a nivel en el poder, ya como presidente de la República. Y lo que estamos viendo es precisamente eso, la ausencia de una dirección, de una gestión, de un acompañamiento, de una asesoría profesional a nivel comunicacional que le está pasando factura, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también en su relación con la misma ciudadanía, que ve a un presidente lejano, a un presidente ausente, a un presidente callado y que deja que precisamente terceros sean los que pongan mensajes sobre la base de suposiciones de lo que puede estar pasando. Por eso es tan importante gestionar la comunicación desde el gobierno en el momento oportuno cuando la ciudadanía lo necesite. Es correcto. Ahora, como bien has marcado, en campaña funcionó mucho este lenguaje demagógico, ¿no? El pueblo, ¿no? La clase oprimida, vamos a sacarlo de la pobreza, ¿no? Palabra de maestro. Allí funcionó ese discurso, pero ahora en el gobierno la cosa cambia totalmente, Miguel, y parece que la palabra de maestro ya quedó atrás. Ahora queremos la palabra del gobernante. Sí, no tenemos ni palabra de maestro ni palabra de presidente, la palabra es ausente. Precisamente, prácticamente lo están persiguiendo. De hecho, en estos días hubo un suceso lamentable del personal de seguridad de la presidencia que jaloneó a una periodista, además, irónicamente, del canal del Estado, que trataba de entrevistar al presidente. Y además también algunas declaraciones extrañas de parte del presidente que dice que va a buscar o va a generar un espacio para comunicarse, porque otra vez, como tú dijiste en la introducción, le está echando la culpa a los medios de comunicación que tergiversan el mensaje, supuestamente. Sin embargo, uno no puede estar a la expectativa de que el presidente se le ocurra comunicar. Es una herramienta de gestión la comunicación gubernamental independientemente de lo que pueda estar haciendo. Que por cierto, precisamente ante la ausencia de comunicación, lo que la ciudadanía percibe es que no hay acción del gobierno, no hay una labor de parte del gobierno, y eso es bastante peligroso porque entonces se refleja en el apoyo que puede tener la población y que por supuesto alimenta el fuego de esta batalla que ya se está luchando entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Efectivamente, el presidente ha dicho que se van a limitar algunas declaraciones. Ojo, por ejemplo, en actividades que normalmente eran difundidas por los medios de comunicación, llámese la juramentación del Consejo de Ministros, llámese, pues, se ha reunido también con algunos propietarios de medios, directores de medios de comunicación, pero nada de esto le ha funcionado. No le ha funcionado alejarse de los medios y no declarar, ni siquiera juntarse con los directivos de los diversos medios de comunicación en el país, Miguel. Es que al ser el principal portavoz del Poder Ejecutivo, además al tener un régimen presidencialista en el Perú, estamos acostumbrados como población a que el presidente precisamente siempre esté dando la palabra, esté dando los mensajes, la última palabra en alguna situación, pero al tener a un presidente lejano, a un presidente callado, eso por supuesto repercute negativamente. Ahora, no es la única estrategia que puede utilizar.
Creo que en algún momento hablamos cuando estaba precisamente el presidente Sagasti, cuando, si recuerdas, una de las primeras ruedas de prensa que hizo Sagasti fue un fracaso total. Pero después de eso corrigió y comenzó a tener ruedas de prensa mucho más efectivas, conferencias mucho más activas. Sí, como que se dieron cuenta exactamente de los errores. En el caso de Castillo, si él no es el vocero, porque no tiene las dotes quizás de vocería, entonces debería tener voceros en el gobierno, pero tampoco lo tenemos. Tenemos a un presidente del Consejo de Ministros que hasta ahora las entrevistas que ha dado han resultado polémicas, algunas veces también han resultado conflictivas, y tenemos otros ministros que también tienen un muy bajo perfil. Entonces, al no tener esta vocería en algún miembro del gobierno, es que precisamente entonces necesita un acompañamiento comunicacional, un equipo de comunicación que aparentemente tampoco lo tiene, porque si lo tuviera le estaría haciendo ver al presidente cuáles son los errores, las consecuencias y cuál es el costo político de no tener una oportuna y efectiva comunicación gubernamental. Él culpa a los medios de comunicación de intentar desprestigiar el régimen. Él justifica tal vez su alejamiento por esto. Dice, ustedes solamente me critican, ustedes ven lo malo. Sin embargo, Miguel, amigos televidentes, veamos las dos últimas apariciones del presidente. ¿Correcto? Apareció ayer, dio unas declaraciones y se jalan, como bien lo has recordado, ¿no?, de mala manera a una periodista de TV Perú, en este caso el canal del Estado, y se la sacan a empellones, ¿correcto? Y él observando el hecho, ojo, y obviamente eso generó allí pues críticas. Y el día de hoy aparece nuevamente fustigando los medios, y el día manifiesta de que en la tarde esta tarde ya tenía listo y la juramentación se iba a dar del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Son las 9:10 de la noche y no tenemos ministro. Entonces son dos discursos que, reiteramos, no es de la oposición, no son de sus detractores, solamente que nacen nuevamente de él, que vuelve a comunicar de manera pésima, pues, ¿no? Sí, exactamente. Él al no tener una buena relación con los medios, al no ser el que instala los mensajes que el gobierno quiere transmitir, está dejando el espacio libre a precisamente los medios que pueden ser opositores, que pueden ser neutrales, o inclusive también ahora le deja el espacio a las redes sociales. Recordemos que ahora estamos en un tiempo en que las redes sociales también generan informaciones, algunas verdaderas, algunas falsas, pero precisamente al tú dejar a terceros a cargo la generación de mensajes es muy peligroso, porque entonces las corrientes de opinión se basan en lo que otros digan. Y si tú no intervienes, si tú no corriges, si tú no instalas el mensaje verdadero, entonces el responsable eres tú como emisor o como no emisor de los mensajes. Es decir, esa imagen negativa que puede tener a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, es consecuencia de tu inacción gubernamental. Y si esa inacción gubernamental es porque el presidente ha decidido y quiere no salir, entonces para eso es que tiene o debería tener asesores que le digan, que repito, el costo político de no hacerlo. Hacerle entrar en razón de que esto no puede ser un capricho personal, y como dijimos al inicio, no estamos en campaña, ya eres gobierno de todos los peruanos, guste o no nos guste, entonces tienes que ser la voz del Poder Ejecutivo, tienes que tranquilizar a los mercados, tienes que dar mensajes de esperanza, tienes que decir qué se está haciendo para combatir la crisis, en fin, hay una cantidad de mensajes que necesitas dar, y al no darlos, entonces simplemente generas este desacierto, esta desconfianza que tiene la población hacia el principal vocero del Ejecutivo. Sí, efectivamente, pero yo veo un panorama, Miguel, y tal vez, a ver tú si coincides conmigo, un panorama bien complicado para el gobierno de Castillo. Castillo no comunica bien, no es buen comunicador, hemos visto ahí sus deficiencias, ¿no?, para poder expresarse. No tiene voceros, sus voceros, el señor Bellido, cuestionado, ¿no?, sus demás ministros, algunos de ellos cuestionados también, o sea que no hay ningún fusible ahí que lo ayude. Y sin embargo tiene también voceros oficiosos, voceros que no son parte del gobierno, que nadie los eligió, sin embargo, se entrometen en la gestión, como el señor Vladimir Cerrón, y casi marca la agenda de lo que tiene que hacer y decir el gobierno, ¿no? Y el Perú va a salir del Grupo de Lima. Disculpen, ningún funcionario del Estado ha dicho eso, sin embargo, él lo puso en agenda y ahora ha puesto en aprietos al señor Castillo. En fin, o sea, él está poniendo una cuota
en el nivel de comunicacional hablando, y reiteramos, lo pone contra la pared al señor Castillo. Es así, como decía, el dejar a manos de terceros la vocería oficial u oficiosa del gobierno es sumamente peligroso, porque entonces comienzan a tomarse como válidos los mensajes que los terceros emiten. Inclusive se ve la ausencia de coordinación entre los distintos ministerios. Esta semana también hemos visto cómo el ministro de Cultura dio unas declaraciones polémicas que tuvieron que después salir a decir que ese título personal, en el que él estaba proponiendo, no sé si desaparecer o desmembrar Mincetur. Él estaba supuestamente proponiendo o quiere proponer que el Ministerio de Cultura o de las Culturas sea de las Culturas y Turismo. Por supuesto, eso revela un total desconocimiento de cuál es la labor de Mincetur, cuáles son los logros que ha tenido en todos los años que tiene de creado, y por supuesto que además es una opinión que no ha sido consultada a nivel de gobierno, porque entonces salieron a desmentirlo inmediatamente que eso no es así. Entonces, este tipo de incoherencias, este tipo de no coordinaciones al interior del gobierno también le hace daño. Insisto, yo creo que es evidente que no se tiene una gestión comunicacional, no hay una oficina de comunicación estratégica, de repente existe nominalmente, pero aparentemente no hay las personas capacitadas para manejarlo, y en la PCM tampoco. Y aquí la PCM tiene que trabajar coordinadamente con la Presidencia de la República y a su vez con todo el gabinete. No pueden haber mensajes dispersos, no pueden haber mensajes contradictorios, y mucho menos pueden caer en el error de que algún ministro comience a dar declaraciones inconsistentes que demuestren un total desconocimiento de la realidad a nivel del Poder Ejecutivo. Ojalá que por el bien del gobierno, porque el bien del gobierno es el bien de la sociedad, esto se corrija lo más pronto posible, porque si no, entonces la falta de comunicación, los errores comunicacionales simplemente van a ser elementos a favor de todos aquellos que están en contra del gobierno, y como dije hace un momento, el Congreso es el principal ente que quiere buscarle las 5 patas al gato al gobierno para precisamente hacerle interpelaciones, hacerle censura de ministros, hacerle observaciones. Entonces él tiene que necesariamente dar un giro radical, un giro profesional en la comunicación lo más pronto posible. Efectivamente, Miguel, 20 días han transcurrido de gobierno y todavía existe una improvisación. Pareciera que ayer se haya juramentado recién Castillo. Es más, cualquier presidente, una vez que juramenta, ya tiene listo su gabinete y al día siguiente se ponen a trabajar. Acá no, acá ni siquiera el gabinete está completo. Hay un ministro menos y muchos cuestionados. Ojo, no tiene un horizonte en el mensaje, y esto, con esto terminamos, Miguel, en el sentido de que si no hay un mensaje claro desde el gobierno hacia la ciudadanía, no va a generar tranquilidad. Por ejemplo, queremos ahorita mensajes claros en torno a la pandemia, en torno al COVID, en torno a la vacunación. Queremos mensajes claros para tranquilizar los agentes económicos. Queremos mensajes claros para poder tranquilizar a las amas de casa que han visto ya y están viendo que los precios suben todos los días. Pero no existe nada de eso, y esto tiene que terminar, Miguel, porque si no hay un mensaje, reiteramos, un discurso claro del gobierno de Castillo, va a complicarse más la situación. La comunicación es fundamental, más aún en momentos de crisis. Miguel. Es así, y la primera, digamos, gran batalla a nivel político es dentro de pocos días. El 26 de agosto se presenta el gabinete ante el Congreso pidiendo la cuestión de confianza. Una situación bastante polémica, porque también el Congreso se enfrenta a una disyuntiva. Si no le da la confianza, entonces se le acaba una de las vidas que tiene, porque a la segunda negación del voto de confianza, la cuestión de confianza, recordemos que el Congreso es disuelto. El Congreso, por supuesto, supongo que no va a querer arriesgarse a caer en la misma situación del Congreso anterior que fue disuelto. Por lo tanto, seguramente lo que va a venir aquí es un voto de confianza protocolar, si se quiere decir, pero después lo que va a comenzar a venir van a ser las interpelaciones y seguramente censuras a ministros, y ahí nuevamente se van a ver las carencias comunicacionales, pero esta vez de los ministros. Entonces, este tema de la comunicación gubernamental es importantísimo. Quizás en ningún otro gobierno se ha visto de manera tan crítica o tan evidente la necesidad de gestionar la comunicación de manera estratégica, de manera profesional, y no como una continuación de lo que es la campaña electoral, que muchas veces es un tremendo error.
Efectivamente. Miguel, muchísimas gracias. ¿Cuál debe ser el papel de la ciudadanía, Miguel? Con ello termino, chiquito. ¿Cuál debe ser finalmente el compás de espera del ciudadano de a pie? Yo creo que hasta ahora el papel de la ciudadanía es interesante porque es un papel fiscalizador. Fíjate que a través de los medios de comunicación, pero también a través de medios independientes, se han estado haciendo denuncias ciudadanas que se han enfocado, por ejemplo, al nombramiento, a nombramientos polémicos. Y eso creo que ha salido de la misma ciudadanía y eso es importante, porque, insisto, al no tener una voz oficial, al no salir mensajes del gobierno, entonces le estás dejando a terceros que te lo generen. Y si la ciudadanía está vigilante y es fiscalizadora, entonces el papel es muy importante que ahora nosotros seamos los que busquemos información y que pongamos en agenda temas que entonces el gobierno está dejando de poner. Bien, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y habernos dado pues este punto de vista distinto a lo que se está debatiendo también en la agenda pública, el tema de la comunicación importante para cualquier gobierno, más aún en el contexto que estamos viviendo del señor Pedro Castillo. Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo fuerte. A ti, Carlos, un abrazo. Miguel Antezana estuvo con nosotros, experto obviamente en comunicación estratégica, en comunicación corporativa, en comunicación de gobierno, docente de SAN, de la Pontificia Universidad Católica, en fin, conocedor de todo esto.